tiene que hacer el pueblo, Señor, es humillarnos delante de tu presencia. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y se apartaren de sus malos caminos, dice tu palabra, entonces yo iré desde los cielos, descenderé y sanaré la tierra. Padre, gracias porque has sanado nuestra tierra. Gracias, Señor, porque nos has sanado. Gracias, mi Rey, porque nos sanas a nosotros. Gracias, Señor, porque sanas nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro cuerpo, nuestro ser, todo lo que somos, Señor, es sano, Señor, por tu llaga, mi Rey hermoso. Gracias, Señor, porque aún en este tiempo, mi Rey bendito, tu gloria manifiesta en cada casa, en cada hogar y en cada familia. Es una gloria sobrenatural. Sí, Señor, te hemos Dios. aprendido a ver, te hemos aprendido a conocer, hemos aprendido a compartir contigo, mi Rey. Hemos aprendido a sentir tu abrazo. Hemos, Señor, sentido tu santidad que nos envuelve, mi Rey hermoso. Gracias, 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 gracias. Porque con corazones agradecidos, Señor, nos levantamos delante de tu presencia. En el nombre de Jesús. Señor, amén y amén. Aleluya. Gracias, Dios, por esta mañana de bendición, de victoria, una mañana de la mañana de Pascua, o sea, después de esa noche tremenda, esa guerra espiritual en todo lo que estábamos viviendo, hoy estamos en una mañana de victoria. Amanecimos con vida, amanecimos vivos, amanecimos para dar la gloria a Dios, al santo y poderoso Rey de Israel. Queremos saludar a todos los que se están conectando en este momento. Un saludo muy especial a Irma Padilla, que está conectada desde primera, de las primeritas que se conectó hoy fue Irma Padilla. A Amparo Pulido, un abrazo también para ti, Amparo. Luzmila Perilla, un saludo muy especial para ti, para Carlos, para toda la familia Gómez que está allí conectada. Janmin, Niscano y William, un abrazo muy especial para ustedes. Rosaura Campo también, y toda la familia Cristancho, un abrazo muy especial para Rosaura, para Estelita Madrigal, para su familia también, un abrazo. Yo creo que Dios está haciendo cosas tremendas en cada casa. Hoy, mañana, primer mañana de Pascua, es tremendo poder y unción el que fue desatado anoche en favor nuestro. Quiero felicitarlos porque estamos en victoria hoy. Hoy es victoria. Quiero que usted felicite que está a su lado y dile, estamos en victoria, pastora, estamos en victoria. Buenos días. Buenos días. Compartiendo el link a todos los estamos grupos. en victoria. Saludos a Sandra Galindo, un abrazo muy especial, 5 personas más que están conectados con ellos, a Isa Vargas, a mi nuera, un abrazo muy especial, te queremos mucho, a toda la familia Vargas, que también está allí conectada, un abrazo especial, Jenny, días, Nelson, a mi hija Haifa, un abrazo, mi amor, que chévere, conectados desde temprano, haciendo la tarea, la conexión como familia, como los sacerdotes del Dios viviente. Amén, de la casa del Padre. Amén. Transformación internacional. Lisette Buitrago, un abrazo también para Lisette y para Sebastián, para los dos que están ahí también conectados. Leticia Polo, dice Leticia Polo, bendito mi Señor, gracias por toda la ayuda que me das. Nunca dejaré de amarte. Amén, amén, Leticia. Amén. Nunca vamos a dejar de amar a aquel que nos dio libertad. Amén. Y que abrió las puertas para que nuestra casa, nuestra familia, nosotros mismos pudiéramos entrar al reino de Dios. Adriana Moreno, un saludo muy especial, Adriana Moreno. Carolina Gómez, un abrazo para ti, Carito, para tu bebé, muy especial. Para don Pedro Moreno, también el papito de Adriana, un abrazo para ti, Pedro, para tu casa, los que estén allí contigo, ahí en Bogotá. Para el pastor Germán Virgüez, así, amén, dice el pastor Germán Virgüez, estamos en victoria, amén, los creo, estamos en victoria. Para Glenis Bejarano, para Glenis Hasbeidi Bejarano, un abrazo para ti, Glenis, para tus hijos. Para Zaira Milena Muñoz y Rafael, un abrazo para ustedes dos. Vamos que están ahí conectados, muy juiciosos, muy metidos en el Señor. Muy santos. Muy santificados, amén. Andrea Rodríguez, un saludo muy especial para ti, para Juan Ramón. La gloria de Dios sobre ustedes, sobre su casa, sobre sus hijos. William Molina, un saludo muy especial, mi estimado doctor William Molina. Un abrazo para ti, que la gloria de Dios esté sobre ti y sobre tu casa. Extrañándote mucho, mi William. Para Jorgito Ortiz, un besotote gigante sí, de qué Bogotá. Para mi Jorge. Sandrita Céspedes, besitos. Esos hijos hermosos, Dios los bendiga y los guarde. Danelis, buenos días, allá en Medellín. Un abrazo Amén. Para ti, para tus hijitos lindos, para tu esposo.
Qué rico que estén conectados. Brian, Cara, un abrazo Un gigante abrazo. para ti allá en Bogotá. Dios te bendiga y te guarde. María Fena en Argentina, mamacita hermosa, buenos días. Te extraño mucho, pero siento tus oraciones. Yo sé que estás orando por nosotros. Las siento, Amén, así Fenuchis. es, así Y es. de verdad que es una bendición. Y todos los hijos de la casa tienen que estar orando mucho por nosotros y los unos por los otros. Amén. Moniquita Clavijo ahí con Dieguito, con esos hijos hermosos Amén. que amamos tanto. Qué bendición que estén ustedes ahí conectaditos con nosotros. Misulkei, buenos días. Dios te bendiga y te Amén, guarde. amén, Un amén. saludo para ti, para tu yerno, para tu hijita, para toda tu familia, para todos, para tu mamita. Dice Milena que ya tienen alas. Amén. Yo sé que ya tienen alas. La santidad sobre ustedes. Ahí está, Aleluya, alas aleluya. poderosas. Ya tienen alas y aureola y mejor dicho, los De quiero todo. ver volando por acá. Muy bien, vamos a ver aquí un abracito para Lida Pescador, un abrazo Aleluya. gigante para ti, para tu esposo, Hoy para tus vimos las fotos de hijitos. tu casa, Muy compartiendo lindo. la cena, Esa cena se vio entrando muy en el linda. tiempo con Dios. Qué bendición. Entraron por la puerta grande, mi querida Lina. Me encantó ver esas fotos. Qué bendición. Lady Joana León Cáceres, un abrazo para ti, para tu esposo bello, para tus hijitos, Amén. para tu mamita, para toda tu familia. Dios los bendiga, los guarde, los proteja, que la luz de Jehová les ilumine todos los Amén. días. Saludo especial al capitán Carlos Vallejo, a Yasmin, a sus hijas, a toda la familia Vallejo. Un abrazo muy especial. La gloria de Dios sobre ustedes. A Connie Castro también, que está conectada. Un abrazo Mi especial Connie para ti, hermosa, Connie. linda. Para el pastor Juan David Lozano, un abrazo gigante, muy buenos Amén, días, amén. qué bendición que estés conectadito con nosotros. Zaira Sabogal, buenos días, Dios te bendiga y te guarde. Iveda hermosa, buenos días, un saludo a Carlitos, Amén. a tus hijitos, a tu papá bello, Amén. orando por Víctor. él, orando por ustedes. Espero que mi Señor se haya glorificado y esté hoy perfectamente en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, mi Junior Murillo, qué rico que estés conectado también con nosotros. Es una tremenda bendición hoy todos aquí conectaditos. No se les olvide darle compartir a este hermoso tiempo que vamos a tener. Espérenme que yo también lo hago. Compartir, yo le coloco como título Tiempo con Dios. Y bueno, ahí tenemos un tiempo maravilloso. ¿Qué estamos iniciando hoy? Estamos iniciando jueves, viernes, sábado y domingo, 4 días de Peniel gloriosos, Amén, amén. de liberación. Anoche fue una batalla violenta, anoche hubo un juicio extraordinario de parte del cielo sobre esta tierra. Amén, así es. Y venimos y entramos, anoche hubo liberación, realmente eso fue lo que pasó anoche, hubo liberación, pero entramos en el tiempo de saber de qué manera y cómo y de qué nos vamos a liberar. Entonces, por favor, compártalo con sus amigos, compártalo con su familia, porque entramos en un tiempo muy lindo y sabemos que la puerta está abierta, y como la puerta está abierta, simplemente vamos a recibir. ¿Cuáles son los horarios del Peniel? Los mismos horarios, 10:30 de la mañana, 7 de la noche, durante 4 días de Peniel virtual. Va a ser un tiempo glorioso en el nombre de Jesús. Creo que este es un tiempo especial de liberación. Anoche el apóstol de la casa, el pastor Frankie, lanzó un decreto profético y quiero leerlo para que todos entremos en ese tiempo, en ese decreto, en ese mover poderoso de Dios de liberación. Amén. Un saludo especial para Jenny Durán también. Te saludamos desde aquí. Un abrazo también para ti en el Besitos, nombre de mi Jenny, Jesús. para ti. Muy bien. Mira lo que dice el decreto profético. Quiero que usted ojalá lo vamos a enviar a todos los grupos, pero es un decreto que nace en el corazón del apóstol Frankie, que estamos en oración todos y viene a cobertura sobre nosotros, viene cubriéndonos a todos, un tiempo poderoso de Dios. Y mire lo que dice ahí, dice, decreto profético de Pascua 2020, decreto que hoy, 8 de abril, eso fue anoche, yo y mi familia entramos en la puerta de la Pascua. Decreto que este es el inicio de mi victoria. Amén. Decreto que el Cordero Jesucristo es suficiente para terminar con la esclavitud de mi vida y mi familia. Amén. Decreto que sobre mi casa está la sangre de Jesucristo, y donde está la sangre de Jesucristo la plaga de mortandad no puede entrar. En el nombre de Jesús. Decreto que no hay levadura espiritual en mi casa. Amén. Decreto que soy libre del poder de Egipto, el poder del faraón, el poder de sus dioses y del poder de sus ejércitos. Aleluya. Decreto que mis generaciones hablarán de la libertad que Dios nos ha Aleluya, dado. amén. Decreto que mis ángeles son liberados para ayudarme a pelear las batallas de la vida. Decreto que el Señor peleará la batalla por mí mientras yo estoy con mi familia en casa, Amén. cubiertos por la sangre de Jesucristo. Amén.
en la noche de ese 8, empezó mi libertad. Amén. Heridor verá la sangre de Jesucristo y pasará y no podrá entrar para herir. Amén. Decreto que salgo de Egipto y voy caminando a la tierra que Dios me ha prometido. Amén. Decreto que mis generaciones eternamente adorarán a Dios. Aleluya, así es. Decreto que Faraón ha sido herido. Amén. Wow, ha sido herido, diga. Amén. Ha sido herido. Y que ha dado la orden de que salgamos de Egipto. Aleluya, así es. Decreto En el que nombre no de saldré Jesús. con las manos vacías. Amén, amén. Decreto que Dios ha dado la orden a los egipcios a dar aljabas de Alhajas. plata, oro y vestidos por todos los años que Amén. mis generaciones estuvieron esclavas. Amén, amén. Decreto que Dios me ha dado gracia a mí y a mi familia delante de los egipcios. Así es. Decreto que inicia la libertad de lo que hemos arrastrado en mi familia, al menos por 10 Amén. generaciones, en el nombre de Jesucristo. Decreto que mis primogénitos son totalmente consagrados a Jehová y que hoy se rompe toda consagración a mis primogénitos en la tierra de En Egipto. el nombre de Jesús. Decreto que la columna de nube va delante de mi familia de Amén. día y la columna de fuego va delante En el en las nombre de noches. Jesús. Decreto que Jehová pelea por nosotros y nosotros estamos tranquilos. Aleluya, Decreto sí. que Faraón y sus ejércitos sean juzgados por medio de las aguas. Aleluya. Decreto que por las puertas de Pascua, panes sin levadura y primicias, solo entrarán ángeles de Dios. Amén. Prohíbo que entren ángeles de las tinieblas. Amén. Los ángeles que entrarán son emisarios de Dios. Estos me ayudarán en las batallas Amén. espirituales En y el ayudarán nombre de en los procesos de libertad a mis generaciones. Amén. Decreto que hoy empieza un tiempo nuevo en mi casa, en mis familias, en mi vida espiritual, en mis finanzas. Decreto que empieza un tiempo nuevo en mi nación, donde veré Amén. que la corrupción caiga al piso. En el nombre de Jesús. Después de que termine este tiempo de liberación, empezará un derramamiento del Espíritu Santo como nunca En el antes en la nombre de historia Jesús. de mi vida. Publíquese y cúmplase. Amén. Los santos hacen la resolución, Y los ángeles la ejecutan. Por lo tanto, entregamos este decreto a ángeles de Dios Amén. para que empiecen su ejecución nombre de al Jesús. instante. Los hijos de la casa, Transformación Internacional, la casa del Padre, los hijos de la casa, los nietos de la casa, el nombre de Transformación Jesús. Internacional, los amigos de la En el casa, nombre de Transformación, Jesús. quedan bajo el decreto a Aleluya. partir de la fecha. Todas nuestras generaciones servirán a Dios. Wow, diga conmigo, todas las generaciones. Todas mis generaciones. Todas mis generaciones Todas mis generaciones. servirán a Dios. Servirán a Dios. Por lo tanto, entregamos este decreto a ángeles de Amén, Dios en el nombre para de que se Jesús. empiece en su ejecución al Así instante. es. Diga, los hijos de la casa, Los hijos de la casa. los hijos de mi casa Los hijos de mi casa. van a servirle al Señor Sirven al Señor. todo el tiempo. Todo el tiempo. Los hijos de la Casa Transformación Internacional, los nietos de la Casa Transformación Internacional, los amigos de la Casa Transformación Internacional quedan bajo este decreto Amén. a partir de la fecha. En el nombre de Jesús. Publíquese y cúmplase. Aleluya. Emitido en la ciudad de Bogotá el día 8 de abril 2020 con la autoridad profética del pastor apóstol Frankie Rodríguez. Sí, Señor. Amén. Está hecho. Hecho está. En el nombre de Decretos, Jesús. decretos. Oiga, pero ¿quiénes pueden emitir los decretos? Solamente los que gobiernan. Aleluya. Nosotros somos reyes y sacerdotes. Si somos reyes podemos emitir decretos. No tengas miedo de declarar y decretar con tu voz. No tengas miedo de cambiar las circunstancias que el enemigo ha querido poner delante de nosotros como circunstancias oscuras. Pero cuando la palabra dice que sobre nosotros amanece Amén, Jehová, amén. amanece Cristo, sobre nosotros Aleluya. brilla el poder La del luz Señor. de Dios sobre nosotros. Este es un tiempo hermoso de liberación. El Señor anoche nos sacó. Y quiero que usted vaya, por favor, al libro de Éxodo, capítulo 12, que es donde hemos estado trabajando durante este tiempo, que es nuestro punto de partida del día de hoy para todo lo que Dios tiene, porque creo que Dios va a empezar a cambiar las circunstancias. Esa liberación tiene que ser una liberación práctica, una liberación real. ¿Sí? No una liberación de palabras, sino una liberación efectiva. Amén. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Porque muchos dicen, soy libre, soy libre, soy libre, y resulta que no. Israel creía que era libre, pero en el corazón de Israel aún faltaban cosas por cambiar. Así es. Libro de Éxodo, capítulo 12. Versículo. Verso 30. Vamos a leer desde el verso 30. Vamos a leerlo en versión Reina Valera actualizada. Me gusta esta versión Reina Valera actualizada 2015. Tiene un lenguaje muy interesante. Y dice: Aquella noche se levantaron el faraón,
todos sus servidores y todos los egipcios, pues había un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiere un muerto. ¡Wow! Entonces hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche y les dijo: levántense y salgan de en medio de mi pueblo, ustedes y los hijos de Israel. Vayan y sirvan al Señor como han dicho. Tomen también sus ovejas, sus vacas, como han dicho, y váyanse y díganme, bendíganme a mí también. ¡Wow! ¡Wow! Mire lo que pasó ayer, mire lo que pasó anoche, en esta madrugada. El faraón, lo que nos tenía apresados, los que nos tenía agarrados, lo que no nos dejaba avanzar, mi amigo, nos soltó. Nos soltó porque le dio miedo, terror, porque la mano poderosa de Dios estaba contra él. Y entonces nos libertó. Diga conmigo, me libertó. Me libertó. La mano poderosa de Dios nos libertó anoche. La mano poderosa de Dios nos empujó a la bendición. Quitó de nosotros todo lo que el faraón había puesto. Todo el oprobio, sí señora. Amén. Todos esos 430 años sobre nosotros, sobre nuestras familias, sobre nuestros abuelos, nuestros bisabuelos. Todo lo que había puesto sobre ellos, todo lo que nos había quitado, todo ese dominio que tenía Faraón, anoche fue cortado. Amén. Amén. Anoche fue cortado. Yo no sé si usted lo está recibiendo allá. Anoche fue cortado. Amén. En el nombre de Jesús. Anoche fue cortado. Poderoso lo que Dios hizo anoche. Poderoso lo que Dios hizo anoche. Amén. Quitó de nosotros todo lo que debía que ser quitado. Qué poderoso eso. Entramos en un tiempo de libertad, entramos en un tiempo de bendición, entramos en un tiempo de victoria. Pero ahora Israel sale libre y tiene que empezar un proceso en el corazón de Israel. Amén. Tiene que empezar un proceso en el corazón de Israel. Y eso es lo que vamos a empezar esta mañana. Un proceso en nosotros. Necesitamos ser libres. Ya fuimos libres, digamos que el Señor ya nos sacó. Materialmente ya nos sacó. Escúchame, materialmente ya Dios te sacó de toda opresión faraónica en tu vida. Materialmente ya está fuera. Ahora, en mi alma tengo que aceptarlo. Amén. ¿Cómo nosotros entramos en ese proceso de liberación? Y lo primero que pasa en nuestra vida es saber que aceptamos a Cristo Jesús en nuestro corazón. Hoy a nivel mundial se celebra Jueves Santo. Hoy es Jueves Santo. ¿Y qué tipifica ese Jueves Santo? Ese Jueves Santo está tipificando, y estos días que vienen, está tipificando el proceso del ministerio del Señor Jesucristo, cuando fue tomado, cuando fue vituperado, cuando fue golpeado, cuando fue azotado y cuando fue torturado y llevado a la cruz, para luego en esa cruz entrar a morir, pero luego entrar en una tremenda victoria. ¿Y la victoria cuál fue? Que cuando Él muere, desciende al infierno, arrebata las llaves de la muerte, saca de la cautividad, dice que desciende a la cautividad, saca de la cautividad a los cautivos, y cuando saca de la cautividad a los cautivos, resucita, se le presenta a los apóstoles, porque es que nosotros en algún momento nos omitieron ese pedacito, se le presenta a los apóstoles, camina con ellos, come con ellos, y les voy a contar algo que tampoco lo habíamos leído y quiero que lo vean y lo van a tener que ver en la Biblia, y es que en el momento en que el Señor Jesucristo resucita y se le presenta a los apóstoles, mucha gente que había muerto en ese tiempo resucitó también, literalmente como Lázaro. Amén, amén, resucitaron, y la gente decía, pero este no es fulano de tal, el tío de fulano que murió hace tanto tiempo, ¿cómo puede estar hoy entre nosotros? Y eso es lo que parte la historia del mundo en dos, que no pudieron borrar los romanos, no pudieron callar a la gente, no pudieron borrar de la mente de la gente lo que había acontecido. Fue tan poderoso lo que pasó que un hombre como Jesucristo, porque la gente dice, ¿cuántos murieron crucificados? Muchos. ¿Cuántos en algún momento han hecho milagros? Muchos. Pero lo que pasó con el Señor Jesús solo pasó una sola vez y resucitaron con Él muchos. Y cuando Él resucita, camina con los apóstoles, se alimenta con los apóstoles, comparte con los apóstoles. Pasado un tiempo le da una directriz a los apóstoles y todos ven cómo el Señor sube a los cielos delante de ellos en cuerpo completo.
Amén. Cuando entendemos todo esto, entendemos que aceptar a Cristo Jesús en nuestro corazón es la base para que haya una libertad total en nosotros. Aquel el que desciende y toma cautiva la cautividad, aquel que se levantó y resucitó a los muertos, aquel que lo hizo, por eso dice que fue el primogénito, el primero Amén, en resucitar, así es. el primero en resucitar fue él, porque hubo otros que también resucitaron. Y entonces, y todos nosotros vamos a resucitar. Esa Amén, es la amén, esperanza y la así vida es. que nosotros tenemos. No solo fue dado para ellos, todos nosotros también lo vamos a hacer. Entonces, en ese proceso, acepto a Cristo en mi corazón, reconozco que Él hizo todo eso y comienzo un proceso de liberación. Todos ustedes, los hijos de la casa y los que están escuchando la palabra, ya aceptaron a Jesús en su corazón. Ya reconocemos que lo necesitamos. Ya sabemos que sin Él nada somos, que Él es el que pelea por nosotros, que le amamos con todo el corazón, que a Él le servimos, que Él es nuestra vida y nuestra esencia. Eso es mi Dios, esa Amén. es mi fe, eso es lo que nosotros como pastores predicamos y creemos. Y eso es lo que ha hecho que nuestra vida cada día sea una vida súper bendecida, prosperada y victoriosa, que nos gozamos en absolutamente todo. Yo me gozo hasta la corrida de un catre. Miren qué importante es esto. Cuando nosotros aceptamos al Señor, entramos en el pacto y tú y yo ya estamos en el pacto. Anoche fuimos sacados de Egipto. Amén. Fuimos echados fuera de Egipto, bendecidos. Viene nuestra bendición sobre nuestras manos, con alhajas, con todas las riquezas de Egipto. No salimos con las manos vacías. Amén. Diga que está a su lado, no salí con las manos vacías. No salí con las manos vacías. Salí con las manos llenas de la gloria de Dios y sobre todo con las manos llenas de las bendiciones que estaban Amén. refrenadas y represadas en un momento determinado. Amén. Entonces, también es importante entender que en el nombre del Señor Jesucristo también salimos con autoridad y esa autoridad nos permite decirle a la peste, decirle al virus, decirle a todo lo que está pasando que no tiene poder para entrar en mi casa en el nombre de Jesús. Restrinjo el poder y la autoridad que ese enemigo podía tener. O sea, no solamente salí con las manos llenas de bendiciones, sino también con una autoridad determinada. Y eso es clave, porque Israel salió con autoridad, salió con bendiciones, salió con todo, pero en el transcurso del tiempo no había algo que no había pasado en Israel. Su mente no se había alineado a esa libertad. Y el proceso de liberación en este tiempo hace que nuestra mente se alinee al proceso de libertad. Nosotros, mi hermano, cargamos cosas del pasado que ya no tenemos que cargar porque ya el Señor nos libertó de eso. Cargamos cosas que no nos han permitido avanzar y por eso necesitamos liberación. La liberación no es un proceso psicológico, es un proceso del alma. Vamos a trabajar el alma, vamos a trabajar el espíritu, vamos a ver cómo la gloria de Dios libera nuestra vida. Vamos a ver cómo el Señor Todopoderoso nos quita el peso y el lastre del pasado. Israel no quiso quitarse el peso y el lastre del pasado. Y al no quererse quitar el peso del lastre del pasado, más adelante, una vez pasados los días de su liberación, volvía atrás en su mente, volvía atrás en su corazón. Y eso no puede pasar con nosotros. Amén. Porque yo creo que estoy cansado, la verdad estoy cansado de ver cristiano que es libre, que Dios lo bendice, no sé qué, y al poco tiempo otra vez cae atrás. Otra vez atrás, otra vez vuelve al mismo sitio de donde salió. Otra vez, un círculo vicioso. Libre, aleluya, decretamos, asumimos el decreto, hacemos fiesta, pero otra vez vuelve a ese lugar. Ahí hay que hacer liberación. Amén. ¿Qué es un peniel? Un peniel es un proceso en el cual nos encontramos cara a cara con Dios. Amén, amén. Y nunca jamás volvemos a ser iguales. Y usted va a decir, ¿basado en qué? Pues basado en el tiempo en que Jacob se encuentra allá en la montaña, se encuentra con el ángel. Amén. Y cuando se encuentra con el ángel, Jacob se agarra del ángel y durante toda la noche pelea con el ángel y le dice, si tú no me bendices, no te suelto. Y ya casi, les resumo, ya casi que estaba amaneciendo y cuando estaba amaneciendo el ángel le decía, suéltame. Y Jacob le peleaba y le decía, si tú no me bendices, no te suelto. Jacob se peleó la bendición encontrándose cara a cara con el ángel, cara a cara con el Señor. Y el Señor le toca su cadera, el Señor lo deja cojo a ver si Jacob lo soltaba porque ya casi iba a amanecer y Jacob no lo soltaba pese a su dolor, pese a que fue tocado, pese a que prácticamente que le fracturó la cadera, que fue lo que ocurrió en ese momento para que lo soltara, no lo suelta y el ángel decide bendecirlo y Jacob lo suelta y el ángel se va.
Fui cara a cara, me encontré con el Señor. Y vencí. Y vencí. ¿Y por qué venció Jacob? Porque esas fueron las palabras de Jacob. Cara a cara me encontré con el Señor y vencí. ¿Por qué venció? Porque no lo soltó hasta que no recibió su bendición. ¿Qué vamos a hacer en estos 4 días? Cara a cara nos vamos a encontrar con el Señor en cada proceso liberador de la palabra de Dios. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, pero ustedes a partir de este tiempo van a empezar a recibir el conocimiento que necesitan para ser libres, para no volver a caer en los ciclos, para romper esos ciclos, cerrar ciclos, cortar esos círculos, salir adelante y tomar la bendición que Dios tiene para nosotros. ¿Es necesaria la liberación para los cristianos? Por supuesto que es necesaria. Es necesaria porque, vuelvo y le digo, nuestra alma está pegada a cosas del pasado. Nuestra alma sigue pegada a cosas del pasado, porque si no fuera necesaria, pues el Señor no hubiera traído liberación. La palabra del Señor nos enseña cómo el Señor trajo liberación y primero a su pueblo, a los hijos de Dios, supuestamente a los descendientes de Abraham, que eran aquellos que estaban con una digamos así, una cobertura especial que en teoría no deberían traer liberación, pero era el pueblo que más liberación necesita. Yo creo que la iglesia, tú y yo necesitamos tener permanentemente procesos de liberación, porque todo lo que viene sobre nosotros, todo el ataque del enemigo, el ataque de las tinieblas, quiere en todo momento otra vez apresarnos, quiere en todo momento otra vez dejarnos quietos ahí, neutralizarnos. Por eso necesitamos ser libres permanentemente. Yo necesito liberación permanente, yo necesito liberación en todo tiempo. Yo necesito que mi alma empiece a alinearse permanentemente. Y quiero recordar algo, no somos solamente cuerpo. No solo somos cuerpo, somos espíritu, alma y cuerpo. Y esto es muy importante que lo tengamos claro para poder avanzar en todo este proceso. No vamos a verlo profundamente, pero sí lo vamos a ver con un concepto claro. De mi espíritu, mi alma y mi cuerpo deben estar en todo este proceso de liberación. Cuando yo acepté al Señor, cuando yo entré en ese mover de Dios, mi espíritu ahora empezó a tener identidad con el Padre. Ahora mi espíritu se empieza a fusionar y las partes del espíritu se activan, que la comunión, la intuición, la conciencia se activan delante de Dios y estoy conectado con Dios. Estoy conectado con Dios. Dice la palabra en el libro Proverbios, capítulo 20, 27, digo así, y se lo leo así. Proverbios 20, versículo 27. Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Entonces mi espíritu debe estar conectado con el Señor. Y eso es lo que ha venido pasando en este tiempo. Nuestra actividad espiritual empezó a crecer, nuestra actividad espiritual empezó a ser más fortalecida, nuestra actividad espiritual empezó a tener una identidad con Dios. Eso es lo que empezó durante estos días que el Señor nos ha llevado a hablar del sacerdocio. Digamos que Dios no da puntada, y perdóname la expresión, no da puntada sin dedal, va a lo seguro. Dios va a lo seguro. Dios no pierde porque Dios sabe que todo lo que nos da nos bendice y nos ayuda a crecer. El Señor Dios Todopoderoso busca nuestro crecimiento y nuestra bendición. Entonces en este tiempo ha venido trabajando mucho esa parte espiritual nuestra, reactivar la parte espiritual, reactivar el espíritu, reactivar la esencia del ser humano en la vida espiritual. Y entonces eso, amén, eso ya está ganado. ¿Por qué? Porque el Señor empezó a meter comunión en nosotros, empezó a despertar una intuición. Hay muchos que están teniendo sueños, muchos que están teniendo visiones, muchos que están diciendo, oiga pastor, tuve este sueño en este tiempo, ¿qué puede significar? Wow, tuve esta visión, empecé a ver esto, empecé a sentir esto, empezamos a movernos aún más en lo espiritual. Y también empezó a generar una conciencia de Dios, una conciencia en medio de la cual podemos discernir lo que es bueno y es malo. Entonces el espíritu está activo. El espíritu está activo. Ahora hay que empezar a trabajar también con el alma. Cuando nosotros hablamos de una comunión, estamos hablando en un momento de esa relación entre la palabra y la oración. Así es. Decía hace ratico Carlitos Vallejo, decía el devocional de hoy está poderosísimo. Sí que está poderosísimo porque Dios nos ha venido hablando de una manera increíble. Cuando hablamos del alma, esa palabra y esa oración tiene que tener un asentamiento en nuestra alma. Por eso en Santiago 1:22 dice,
pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, dice Santiago 1:22. Y entonces en esa comunión hermosa, en esa intuición que se desarrolla cuando tenemos la comunión con el Padre, lo que hace esa comunión en el alma de nosotros, esa palabra de Dios en nosotros, es que tienen que replicarse todos los días. Amén. Lo que yo aprendo lo debo llevar a la práctica, no solamente es decir amén, sí, aleluya, gloria a Dios, sino que yo debo practicar esa palabra de Dios todos los días para que se vea un fruto en mi casa, en mi hogar y en mi familia. El alma necesita dos cosas: ser renovada y ser transformada. Amén. ¿Cómo sucede eso? El libro de Romanos capítulo 12, creo que tal vez usted lo ha leído muchas veces, capítulo 12, verso 1 y 2. Dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mire qué interesante lo que está diciendo allí. Y dice el verso 3: digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Mire qué interesante lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Nuestra alma estamos hablando de nuestra mente. La mente es una de las partes del alma. Debe ser renovada, debe ser transformada, debe ser alineada, debe ser moldeada, porque muchos tenemos conceptos más altos de nosotros que el que debemos tener. Decimos somos libres, ya lo estaba diciendo, soy libre, pero tengo encima un poco de cautividades, aún no puedo avanzar, veo mi vida y mi vida no es reflejo de libertad. ¿Cuándo soy libre? Cuando mi vida es reflejo de libertad. Así es. O sea, no puedo decir que soy libre si ando lleno de conflictos, problemas, endeudado. Perdóneme, si estoy endeudado, no soy libre. No hay libertad. Perdóneme, es la verdad. O sea, no quiero ofender a nadie, pero es la verdad. Si estoy cada rato enfermo, no soy libre. Mi libertad debe ser reflejada con mi testimonio. Mi libertad debe ser reflejada con mi testimonio. Cuando usted dice, ese pueblo es próspero, usted dice, ¿cómo? Muestra a ver qué tan próspero es. No, es próspero, pero vive en casas de cartón. Es próspero, pero no tiene servicios. Es próspero, pero aguanta hambre. Yo no le veo prosperidad a eso. No le veo lo que realmente Dios dice que debemos tener. Tenemos que tener ese proceso de liberación permanente. Mi alma debe empezar a ser transformada para que mi entendimiento y mi corazón y mi vida se alineen perfectamente a Dios. Hay muchos creyentes que todavía tienen heridas en su corazón y malos pensamientos y deseos de no hacer la voluntad de Dios. Y como así uno dice, muchos creyentes, estamos hablando de creyentes. Cuando nosotros hicimos el devocional esta mañana y nos dimos cuenta de lo que decía ese Levítico 26, de las consecuencias por la obediencia y la desobediencia, pues aunque no dice consecuencias, sino que dice esto vendrá por desobediencia y obediencia, uno dice, Dios mío, sí, bendito, ¿qué es esta palabra tan tremenda? Es poder entender que el Señor nos advierte lo que va a venir sobre nosotros si no le obedecemos. Sin embargo, hay muchos creyentes que conociendo la palabra, que conociendo las consecuencias, que sabiendo lo que está escrito, que Dios ya lo dijo, osamos retar a Dios. ¿Y cómo lo hacemos? Desobedeciéndolo a Él. Dios es claro en su palabra. Nosotros, si bien es cierto que ya no caminamos bajo la ley y que sabemos que Dios es el Dios del amor, de la misericordia y de la compasión, amén, Dios amén. En que es claro cuando resumió, de alguna manera resumir, entiéndanme bien, lo resumió en dos. Amar a Dios, al Señor, tu Dios, con todo tu mente, con todo tu corazón y con toda tu alma, y ama a tu prójimo como a ti mismo. La base fundamental de la vida en Dios es el amor, porque Dios es amor. Pero resulta que el alma de muchos creyentes está llena de resentimientos, está llena de amargura, está llena de envidias, está llena de sentimientos que no vienen del amor, que no vienen de Dios, que está llena de falta de perdón. Cuando conozco la palabra y entiendo que mi mente tiene que ser renovada, que mi corazón tiene que ser renovado, que tiene que haber un cambio en mi vida, cuando la base fundamental de mi ser es el amor. Entonces, entendiendo eso,
necesitamos una liberación. Amén. Necesitamos un cambio en nuestra vida. Necesitamos entender que hoy decido cambiar, hoy Amén. decido liberarme. La prosperidad no tiene que ver con la plata. La prosperidad más grande es saber que he nacido de nuevo, que Cristo habita en Amén. mí y que el fruto se ve. Amén. La finca, el carro, la beca y todo eso es Añadidura. añadidura, mis amores Aleluya. lindos. ¿Que papá nos quiere bendecidos, prosperados y victoriosos? ¡Claro! Ese es el objetivo de papá en la vida de todo hijo. Amén. O perdóneme, ¿ustedes como papás quieren ver a sus hijos pobres, arruinados y en la inmunda? ¿Cierto que no? Luchamos porque nuestros hijos sean mejores que nosotros cada día. Y todo el trabajo de lo que hacemos y todo lo que nosotros hacemos es para que nuestros hijos escalen un peldaño más, vayan más allá de lo que nosotros fuimos y de lo que nosotros hemos sido. Ese es el objetivo de nosotros Amén. siendo humanos. Amén. Y la Biblia dice que si nosotros siendo humanos sabemos dar buenos regalos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial? Por lo tanto, no es de Dios estar pobre, arruinado, indefenso, enfermo y vuelto una nada. Eso no es plan de Dios. Pero el plan de Dios sí es que le amemos, que le obedezcamos, que conozcamos su palabra y que caminemos de acuerdo a lo que su palabra dice. Amén. Y que nuestra alma sea totalmente renovada. Para eso viene a nuestra vida algo que se llama nuevo nacimiento. Amén. ¿Qué es el nuevo nacimiento? Hemos confundido el nuevo nacimiento con creer. No. Recuerda, y no voy a ahondar en la explicación del nuevo nacimiento, pero sí te quiero decir, a diferenciarlo. Nacer de nuevo no es lo mismo que creer. Cuando creímos, ya somos engendrados. Recuerde que hay unos conceptos claros que tenemos que saber hoy. Engendrado, ¿cierto? Y después de que un bebé es engendrado, viene un proceso de gestación. Y después del proceso de gestación viene el nacimiento. Lo natural es reflejo de lo espiritual. Lo natural es reflejo de lo espiritual. Dígalo. Lo natural es reflejo de lo espiritual. Es reflejo de lo espiritual. Entonces el nuevo nacimiento no es un accidente. El nuevo nacimiento no es un abrir y cerrar de ojos. No, el nuevo nacimiento también es un proceso. Y es un proceso, mi hermano. Por eso podemos decir, muchos no han nacido de nuevo. Porque aunque creyeron, aunque vieron en su corazón que Cristo es el Señor, aunque le entregaron su vida a Cristo, no han nacido de nuevo. ¿Por qué no han nacido de nuevo? Porque no han pasado el proceso de gestación. Escúcheme, el Padre engendra en la madre. Engendrar. Dice la palabra que cuando, en Juan 1:12, que cuando creo, dice Juan 1:12, a todos los que creyeron, a todos los que le recibieron y creyeron en su nombre, le fue dado derecho, potestad de ser hechos hijos de Dios. Si tú y yo creemos, ya somos hijos, pero eso no quiere decir que hayamos nacido. Fuimos engendrados de Dios. Si yo soy engendrado de Dios, pues soy hijo de Dios, soy amado por Dios, soy cuidado por Dios. Amén. Muy chévere. Pero si no he nacido, no puedo moverme en las bendiciones que Dios tiene. Cuando mi hijo fue engendrado, cuando engendré a mis hijos en mi esposa, ya eran mis hijos y los consentía en su barriguita y todo eso, y les hablábamos y les cantábamos, bueno, todo lo que un papá hace normalmente, y él entiende y él siente el amor de su padre, pero no puede disfrutarlo aún plenamente porque aún está aislado. Hay algo que todavía no lo va a permitir, no le deja tener esa comunión plena con su papá, y es que no ha nacido, está ahí en el vientre. Y hay muchos cristianos que están en el vientre todavía, que está ahí guardado en el vientre, que no ha podido salir. ¿Por qué? Porque para poder nacer tiene que hacer el proceso de gestación. La pregunta es, si el Padre es el que engendra, ¿cierto? Y el Padre es Dios, ¿cierto? ¿En dónde engendra? ¿En dónde engendra? En la mamá. Esperemos que alguno responda. ¿Dónde engendra el Padre? Si el Padre es Dios y en la mujer es donde se engendra, ¿en dónde está engendrando el Padre? ¿Dónde se engendran los hijos, los creyentes hijos nacidos de nuevo? ¿En qué vientre debe ser engendrado? ¿Quién responde? Y es muy importante saberlo. ¡Uy, Galindo! Santa Galindo, muy bien, en la iglesia. En la iglesia. No le estamos dando divinidad a la iglesia también es el cuerpo de Cristo. Pero el Señor engendra en su esposa. La iglesia es la esposa del Cordero. La iglesia es la esposa del Cordero. La iglesia es la esposa del Cordero. Amén. 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 Entonces, como la iglesia es la esposa del Cordero, no puede tener, o sea, la gente dice es la novia. No, le quiero decir algo, es la esposa, porque la esposa es la que puede tener intimidad con el esposo. Amén. No la novia. La novia, si tiene intimidad con el esposo, es fornicación. Así es. Sí, y Dios no fornica. ¿Ok? Entonces la esposa tiene esa intimidad con el Padre que hace, engendra, por eso lo pone a uno en la iglesia, y la iglesia debe proveer
todo, como una mamá provee a su hijo, debe proveerle absolutamente todo para que ese bebé crezca, se fortalezca en el vientre, ese proceso de gestación sea todo un éxito para llegar a la culminación en el nacimiento. Todos los recursos que necesita ese hijo para que ese hijo sea haya un excelente parto y un excelente nacimiento, lo provee la iglesia. Y cuando hablamos de los recursos, son los recursos en general. Por Amén. eso es que ustedes encuentran también a veces en la iglesia a lo que llamamos la canasta de amor, porque es que no solamente es la parte espiritual, sino que también compartíamos la parte material. En esa canasta de amor se recogen mercados donde se le bendice a la gente en el proceso en que ellos necesitan. Si necesita un mercado, se le da el mercado. Y eso no solamente ahorita por el proceso en el que estamos viviendo. Eso ha sido de siempre. Cuando llega una persona que necesita, la iglesia le provee absolutamente todos los recursos a las personas. Amén. Por eso, cuando nosotros hablamos del nuevo nacimiento, hay una parte y una porción en la palabra que el estudio está en Nicodemo, Juan, capítulo 3. Del libro de Juan, habla de una historia increíble entre un gran conocedor de la palabra y una charla con Jesús. Y entran a charlar los dos. Un gran conocedor de la palabra, era un sacerdote que conocía la palabra de Dios. Y entran a charlar y el Señor Jesús le da el ejemplo a él y le dice: bueno, mi querido Nicodemo, hay que nacer de nuevo. Así es. Y cuando le dice que hay que nacer de nuevo, pues Nicodemo pregunta, dice, ¿cómo puede un hombre viejo volver al vientre de su mamá? ¿Cómo puede un hombre viejo volver al vientre de su mamá? Esa es una pregunta muy, muy carnal, ¿no es cierto? Viniendo de un hombre espiritual. ¿Cómo puede un hombre volver a meterse en el vientre de la mamá? Y el Señor Jesús le responde: oye, Nicodemo, ven, pero tú que conoces la palabra, tú que eres un maestro de la ley, estás haciendo esa pregunta. ¿Lo vamos a leer? Sí, Juan 3:3. Ok, Juan 3:3 dice: respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Para poder ver el reino de Dios tengo que nacer de nuevo. Esa es una de las claves del nuevo nacimiento. Versículo 4. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Versículo 5. Respondiendo Jesús dijo: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Versículo 6. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Versículo 7. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Versículo 8. El viento viene y sopla de donde quiere y oye sus sonidos, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Versículo 9. Respondiendo Nicodemo le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Y respondiendo Jesús le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Versículo 11. De cierto te digo que lo que sabemos, hablamos. Repita conmigo: lo que sabemos, hablamos. Lo que sabemos, hablamos. Lo que sabemos, hablamos. Lo que sabemos, hablamos. Lo que yo sé, hablo. Lo que yo sé, hablo. Y lo que hemos visto, testificamos. Repita conmigo. Y lo que hemos visto, testificamos. Y no recibís nuestro testimonio. Versículo 12. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Muchos de nosotros muchas veces hemos hablado a mucha gente que amamos, que queremos, que compartimos con ellos, y les hemos hablado de las cosas de Dios y no creen, no quieren. En la encasillada en la que estamos creen que es una religión y encuadramos a Dios en argumentos humanos. Amén. Y aquí es clara la palabra: para poder entender y conocer a Dios hay que nacer de nuevo. Amén. ¿Qué vamos a proveer en estos días de liberación? Las herramientas para nacer. ¿Qué vamos a proveer? La fuente de vida. ¿Cuál es la fuente de vida para poder nacer? ¿Cuál es la principal alimento para poder nacer? Dice el libro de Hebreos capítulo 4 verso 12. La palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Dice,
penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, por medio de la mejor y más grande vitamina que existe, la palabra de Dios. Eso es lo que nos hace nacer, eso es lo que nos abre los ojos espirituales, eso es lo que nos permite desarrollarnos para nacer. Para poder nacer hay que desarrollarse. Amén, así es. O sea, si naces físicamente, si naces sin haberte desarrollado, puedes morir. Entonces, por lo general, el niño cuando no se ha desarrollado, lo meten a la incubadora, ¿cierto? Y tiene que estar un tiempo allí mientras se desarrolla sus pulmones, desarrolla todo, para poder luego sacarlo de allí y que lo llevemos a casa. Y es un riesgo bastante fuerte. Dios no se arriesga. Dios te da la posibilidad y la bendición y la provisión para nacer de nuevo perfectamente. Amén. Cuando mi hijo Fausto Alejandro nació, él nació de 6 meses y medio y nos cabía en esta mano, era chiquitiquitico y su piel era totalmente transparente, se le veía, digo yo en mis términos, se le veía todo el cableado por dentro, se le veían las venas, se le veía todo, sus costillitas se veían y cuando él respiraba hacían así, el externón subía y bajaba, sus párpados eran transparentes y en los deditos tenía huecos, no había uñas, porque obviamente no había sido desarrollado por completo. Dios es lindo, pues ustedes ven hoy mi hijo, el fruto que hay. No hubo necesidad de incubadora porque él nació con sus pulmoncitos bien desarrolladitos. Amén, amén. Y nos tocó porque esa fue tarea de los dos, ser mamá canguro. Y duramos los últimos 3 meses de gestación de mi hijo, lo tuvimos todo el tiempo pegaditos a nosotros y piel con piel, porque ni siquiera ropita, era ahí piel con piel pegaditos y desarrollando esa criatura y sacándolo adelante. Fue un tiempo tremendo. ¿Y a dónde voy con este ejemplo? La tarea de la iglesia es hacer que los hijos que son puestos de Dios en la congregación se desarrollen y lleguen a feliz término y nazcan. Y así, de pronto ha habido momentos en que hay hijitos que nacen a destiempo, pero la tarea de la iglesia, la tarea de la mamá es hacer que esos hijos que aún hayan nacido a destiempo, por decirlo así, los saquen a feliz tiempo. Porque hay gente que en algún momento conoció 3 versículos y salen corriendo porque es que ya tengo un ministerio y salí corriendo a desarrollar el ministerio. A eso es a lo que me refiero con nacimiento a destiempo. Y llegan a hacer en algún momento daño y dan malos testimonios y mucha gente termina juzgando a Dios o a Cristo por lo que otras personas en algún momento hacen. Dios nos saca a tiempo completo y nos saca a tiempo completo en el momento justo en que sabe que tenemos que hacer las cosas para su gloria. Y no sé por qué estoy diciendo esto, pero hay alguien que está ahí pensando en su cabecita. Escúchenme, todo es al tiempo de Dios, en la medida de Dios, no para cuando nosotros queramos. Podemos ser líderes, pastores, ministros, megapóstoles y no haber nacido de nuevo. Así es. Porque tenemos el conocimiento en nuestra cabeza, pero realmente nunca hemos dado el fruto del nacimiento. El nacimiento implica que damos fruto, el nacimiento implica que vemos el reino de Dios y cuando tú y yo vemos el reino de Dios, nuestra vida ya no puede ser igual. Así es. Cuando tú naces y ves el reino, tú dices, wow, yo esto no lo puedo ya sacar de mi cabeza, yo ya no puedo hacer lo que venía haciendo antes porque es que ya lo vi, ya lo entendí, ya estoy caminando en eso. Porque a veces yo me preguntaba por qué el Señor no perdonó a los ángeles que tuvieron rebelión contra Él. Porque ellos lo veían, estaban al lado del Señor. No era un tiempo de fe con ellos, estaban al lado. Y la traición fue aquí, frente a frente, mejor dicho. Pues es tan sencillo como que nosotros hemos contado la cantidad de testimonios y milagros que Dios ha hecho en nuestra vida. Yo les puedo decir, yo he visto ángeles, voy a hablar por mí, yo he visto ángeles, yo he visto a mí el Señor Jesucristo, dígame loca, no me importa, el Señor Jesucristo entró a mi casa, entró a mi cuarto, me habló, me dio una directriz, me dijo qué hacer y salió y se fue. Yo sé quién es el Señor Jesús, yo lo conocí cara a cara, yo lo he visto, por eso hay pasión en mi corazón y hasta el fin de mis días le serviré. Hasta el día que Él me llame a su presencia, le serviré y me entregué a Él en cuerpo y alma. Él es mi amado. No hay nada que esté por encima de Él y no quiero nada por encima de Él. Aún la vida de mi esposo y de mis hijos. Sobre ellos está mi Señor Jesucristo. Y cuando uno tiene esa relación con Dios, cuando uno lo ha visto, cuando ha visto su mano poderosa, cuando ha visto que Él lo carga, que Él lo lleva a uno, que sí hay pruebas, sí hay dificultades, sí hay necesidades, pero siempre está ahí. Oiga, mis amores lindos.
tremendo entrar a faltarle a Dios, tremendo entrar a fallarle. Cuando digo faltarle es que, pues, ¿cómo lo dejo? O sea, ¿cómo no lo puedo dejar? No, es imposible. La liberación es, por eso la liberación es muy importante. A medida que yo voy siendo libre, a medida que mi alma empieza a entender el proceso poderoso de liberación, a medida que mi espíritu se conecta con ese proceso de liberación, mi nacimiento es certero, mi nacimiento va avanzando. Durante el transcurso del tiempo, hablemos de la gestación del niño, el niño tiene que ir desarrollando sus sistemas, pero también se enfrenta a adversidades, también se enfrenta a virus, se enfrenta a dificultades, se enfrenta a enfermedades también el bebé en el vientre. Yo recuerdo que cuando estábamos embarazados de nuestro tercer niño, a Yesmi le dio varicela. Le dio varicela cuando estábamos embarazados de Yusef, 6 meses, y lo primero que le dijo la doctora fue: tienes que abortar. Yo, tiene que abortar, ¿cómo va a tener que abortar un bebé de 6 meses? ¿Cómo vamos a tener que abortarlo? Que porque le dio varicela. Entonces, no, hay que orar. Empezamos, hay un milagro tremendo ahí también de Dios. Empezamos a orar, empezamos a guardar este tiempo de la vida de mi hijo, y mi hijo nació perfecto. Pero nos enfrentamos, el bebé se va a enfrentar a muchas adversidades. Mira, desde que somos engendrados, desde el momento de la relación del papá y la mamá, el espermatozoide tiene que tener una lucha impresionante por llegar. O sea que desde ahí ya empezó a vencer. Y espiritualmente es exactamente igual. Poder vencer, eso significa ser libre. Necesitamos liberación, que eso es todo el camino del proceso de vencer, de ir avanzando. Eso se llama liberación, mi hermano. Habíamos pensado que liberación era que nos parábamos aquí y nos sacaban los demonios. No, liberación es poder quitarnos la carga que no nos deja llegar al punto donde debemos llegar. Y tú y yo somos cristianos que tenemos un destino trazado por Dios. Amén. Y ese destino trazado por Dios debe cumplirse en nuestra vida. Debe cumplirse en nuestra vida. Entonces el trabajo allí empieza a ser en todos los sentidos. Lo primero que el Señor empezó a hacer fue que somos hijos, estamos en el vientre. Ahora nuestro cerebro, que es lo primero que se forma, si tú sabías, lo primero que se empieza a formar en el niño es el cerebro, porque es el centro de operaciones de todo. La Biblia habla del corazón del hombre, pero el corazón del hombre no es el músculo que bombea sangre, sino el corazón del hombre es donde está el corazón realmente, que es lo que maneja absolutamente todo. Porque eso dice las intenciones del corazón. No son las intenciones del músculo, sino son las intenciones de la mente, del pensamiento del ser humano. Entonces empezamos a trabajar el pensamiento del ser humano para que entendamos cómo nuestro cerebro también espiritual, nuestra alma en ese cerebro se empieza a formar para poder dar el fruto que Dios quiere. Cuando entendemos eso, lo primero que debe pasar es que debemos comprender cómo lidiamos con nuestra voluntad, cómo lidiamos con la voluntad, que es parte del alma. Entonces debo entender que lo primero que tiene que pasar para que haya una libertad en mi vida es que debo rendir mi voluntad por completo. ¿A quién? A Dios. Amén. No a los pastores ni a la iglesia, a Dios. Así es. Segundo, que debo quebrantar mi voluntad. ¿Usted ha escuchado a las mamás que le dicen a los hijos en algún momento, o si por si acaso a usted le dijeron: oiga, pero usted sí es voluntarioso, ¿no? A mí en algún momento me lo dijeron, por eso sé que la mamá dice eso, porque a mí alguna vez me dijeron: pero ¿qué cosa si es voluntariosa usted? Mis amores lindos, nuestra voluntad tiene que ser quebrantada, porque no es mi voluntad, no es lo que a mí se me pega, es lo que Dios diga sobre mi vida. Por lo tanto, debo primero rendirla, segundo, quebrantarla, y tercero, vaciar la voluntad mía y llenarla de la voluntad de Dios. Wow, qué tremendo. ¿Cómo conozco la voluntad de Dios? Pues a través de la palabra. Todo lo que en algún momento me enseñaron de lo que Dios era tiene que ser vaciado y tiene que ser lleno por lo que la palabra de Dios dice. ¿Saben algo? Yo he aprendido con el paso de los años, porque al principio ni siquiera leía la Biblia, sino que cogí por ritual. Entiéndanme, cuando recién conocí de Dios, iba a los servicios, iba a los cultos, iba a las asambleas, como quiera que lo llamen, y llegaba allá, entonces entraba, hacía todo el proceso, decía amén, aleluya, y me iba para la casa. Encantado de todo. Encantado, y solo estaba feliz, eso era lo que yo hacía, pero el fruto pues casi no se veía, tal cual cosita se veía, pero realmente no se veía, porque como que era bonito ir allá, porque me encontraba con personas y chévere, y sí, conocía de Dios, pero no lo interiorizaba y no lo llevaba a la práctica, y seguía siendo voluntariosa. Con el paso del tiempo entendí que no es que yo vaya y le diga al pastor amén,
con el paso del tiempo entendí que realmente lo que tiene que pasar es que yo, que tengo 4 de frente, un cerebrito que Dios me dio y la inteligencia que el Espíritu Santo puso en mí, necesito coger la Biblia, leerla yo, que Él me hable a mí, que Él me revele a mí y amén, corroboro con lo que el pastor está predicando y llegar al punto de verdad juzgar en algún momento hasta dónde lo que el pastor está predicando es real, que no se salga del contexto bíblico. Lo que pasa es que en nuestras generaciones se les olvidó leer. Pero si nosotros cogemos la Biblia y comenzamos a leer y comenzamos a entender, el Señor nos comienza a hablar. Y en el momento en que nos comienza a hablar, nuestra voluntad se rinde a Él. Nuestra voluntad es quebrada. Vaciamos la información que teníamos y el mismo Espíritu Santo de Dios toma la información de Dios, la coloca dentro nuestro y nos llena con la voluntad de Dios. Ese es el plan perfecto de Dios para nosotros cuando nuestra voluntad tiene que ser de acuerdo a la voluntad de Dios, alineados a eso es a lo que llamamos alineados con el cielo. Amén. Para nacer debo sujetar mi voluntad a Dios. O sea, no puedo nacer si mi voluntad no está alineada con Dios. Amén. No puedo nacer si mi voluntad no se alinea. Y tú estabas hablando de algo muy interesante, rendir. ¿Cómo rindo mi voluntad a Dios? ¿Es posible rendir mi voluntad a Dios? Dice la palabra en el libro de Efesios capítulo 4 del verso 22 al 24. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente. Y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y qué interesante lo que está diciendo el Señor en cuanto a mi pasado. O sea que yo tengo la responsabilidad. Amén. Todas las cosas son hechas nuevas, pero yo tengo que empezar a moverme en las cosas nuevas de Dios. Amén. No es, ay no, Dios va a tener que hacer algo. No, yo tengo la responsabilidad. Para nacer yo también tengo que hacer. Él ya hizo. Son interesante, ¿no? Para nacer yo también tengo que hacer. Así Mire, es. El bebé también tiene que hacer, el bebé tiene que alimentarse, el bebé tiene que ir creciendo, el bebé tiene que ir, ¿cierto? Haciendo su trabajo físico, haciendo su trabajo natural, digámoslo así. Este trabajo natural también es someter nuestra voluntad, es lo natural para empezar a cambiar. Cuando yo rindo mi voluntad, entonces ¿qué hago? Renuncio. Vamos a emplear palabras interesantes. Renunciar, despojarse, morir. Estar muerto a. Quitarse, ¿cierto? Vamos a tener que quitarnos cosas, renunciar a cosas, morir a cosas, hacer morir otras. Porque si tú y yo no estamos con la disposición de hacer lo que Dios nos dice, pues ¿cómo vamos a nacer? ¿O en qué vamos a convertirnos, mejor dicho? Y es hacer morir cosas nuestras, mis amores. ¿Sabes qué pasa también cuando uno llega por primera vez a la iglesia y a veces en todo el tiempo que está ahí metido, que empieza a predicar el pastor y uno empieza, uy, si aquí hubiera estado mi papá, uy, esta palabra es para mi esposo, uy, esto era para mi hermana. Oiga, mijo, si Dios está hablando, le está hablando eso a usted. Es para nosotros. El que tiene que hacer morir las circunstancias que nos están enseñando soy yo. Amén, no amén, esperemos amén. el cambio de los demás, cambie usted. Que cuando nosotros cambiamos, obviamente hay un fruto para bien con los demás. Si yo tengo un corazón sano, ¿qué va a salir de mí? Sanidad para el resto, así el resto está enfermo. Amén. Tengo que rendir mi voluntad. Rendir mi voluntad es hacer morir. Rendir mi voluntad es entregársela al Señor. Rendir mi voluntad es decir, Señor, ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Mira lo que dice Colosenses 3:5, me gusta porque dice, haced morir. No está diciendo el Señor hará morir en ti eso. No, dice, tú, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Y miren, esta porción de la palabra me impacta muchísimo. Haced morir pues lo terrenal, pero es que él lo especifica qué es lo terrenal. Lo terrenal son las fornicaciones, la impureza, las pasiones desordenadas, los malos deseos y las avaricias, que es idolatría. Miren toda esta porción. Muchos en algún momento nos dijeron, idolatría es aquel que se arrodilla frente a la estatua. Venga, pare un poquito. Sí, el Señor eso también lo prohíbe, porque el grande y el poderoso es Dios, y cómo voy a manifestar a Dios en una estatua. Eso también es claro. Pero aquí lo que Dios nos está diciendo es que tengo que hacer morir lo terrenal. Y lo terrenal no era que también en algún momento nos enseñaron a muchos que teníamos que renunciar al carro, la casa y la beca. No, porque Dios tampoco no nos quiere pobres, arruinados y estripados contra el piso, perdón. Es cierto. Pero no, Dios no nos quiere así. Es cierto. Él lo que está diciendo es renuncia a la fornicación. Cuide el templo del Espíritu Santo, que es usted y que Amén. es su cuerpo.
Y la fornicación no solamente es esa fornicación física cuando tenemos relaciones sexuales con personas fuera del matrimonio. También lo que está diciendo el Señor ahí es renuncia a la fornicación espiritual. Séale fiel a Dios. Amén. Ame a Dios con todo su corazón. Entienda que Dios es Dios. Deje de juzgar a los demás. No le haga daño al resto, porque Dios es amor y Dios nos manda a amar al prójimo como a nosotros mismos. Ámese usted primero y ame al prójimo. Dios, es así de sencilla la cosa. Luego dice aquí toda impureza, impureza de mente, impureza de corazón, impureza del cuerpo, impureza física. Toda impureza tiene que ser erradicada de nosotros. Todas pasiones desordenadas, todo desorden mental. Y tiene que estar uno bien llevado para decidir matar un bebé. Ese es un desorden mental. Y así de sencilla va la cosa. Y súmele, y usted sabe, secuestros, robos. Ayer me contaban de cómo habían intentado robar a una enfermera, y en ese intento de robo le partieron un bracito. Y yo decía, ¿cómo puede la gente? O sea, tiene que estar uno bien desubicado, bien desordenado, bien mal cerebralmente para entender los tiempos en los que estamos. Y que, hombre, bueno, ni para qué sigo. Los malos deseos y la avaricia, eso no son tiempos de ser avaros, ni estos ni ningún tiempo. Dios nos está diciendo que eso tiene que ser quitado de nuestra mente. Tenemos que quebrantar todas esas cosas, tenemos que empezar a pensar más en el prójimo. Eso está en Colosenses capítulo 3, versículo 5. Ni qué interesante es esto. Dios, acuérdense que Dios no nos obliga a hacer ninguna de estas cosas. Somos nosotros los que hacemos todo eso que está diciendo que debemos dejar de hacer. Somos nosotros los que somos impulsados por nuestra propia emoción, por las ataduras que han estado en nuestro pasado, por las ataduras generacionales, por cosas que han estado allí sosteniéndonos para mantenernos en el pecado y no mantenernos libres ni permitirnos nacer de nuevo. ¿Cómo? ¿Qué más tengo que hacer con mi voluntad? La tengo que quebrantar. Tengo que quebrantar la voluntad, y quebrantar es romper. O sea, quebrantar no es venga, buscarle como decimos en Colombia, la comba al palo, ¿no? A ver cómo de pronto hay algunos que quieren llegar al límite. Dice, y tengo que dejar de fornicar, pero ver a una mujer bonita y quedarme viendo no es fornicar. Ay, pero ¿hasta dónde? O sea, queremos como llegar al límite. Siempre me hacen preguntas de esas. Digo, hermano, tiene que dejar el vicio. Ay, pero uno al día. Ay, pero una borracherita al año. Ay, pero, o sea, tenemos que dejar lo que tenemos que dejar, papá. No busquemos llegar al límite, porque queremos llegar al límite para poder sentirnos bien con el pecado, para permitir que el enemigo haga lo que quiera. No, dice la Biblia que tú y yo debemos quebrantar. Dice el libro de Isaías, capítulo 57, verso 15. Me gusta esa porción. Dice, porque así dijo el alto, el sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde Amén. De espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Qué hermosura. Tengo que quebrantarlo. ¿Para qué? Para que Él viva en mí. Amén. Tengo que quebrantarlo. Tengo que quebrantarlo. No es llegar al límite a ver hasta dónde me permite el Señor. No. Es, Señor, ¿qué quieres que haga? Es eso. No es lo que Dios me permita hacer, es lo que Dios quiera que yo haga. Es lo que Dios quiera. Pastor, pero usted no todas las veces es espiritual. Usted no es claro, tenemos que llegar al máximo nivel espiritual. No esperemos a ver, pero si este es el pastor y todavía no ha llegado, yo menos voy a llegar por allá. No, Señor. Todos tenemos que llegar. Nuestro punto de referencia no es el pastor. Nuestro punto de referencia no es el apóstol. Nuestro punto de referencia es Cristo. Amén. Cristo es mi punto de referencia. Amén. Ahí tengo que llegar. A mí me apasiona ver a Enoc. Amén. Me apasiona ver a Enoc llevado en cuerpo y alma. Un nivel poderoso de Enoc. Me apasiona ver a Elías. Tremendo este hombre Elías, hermano, wow. Tremendo. Moisés, dice que fue peleado el cuerpo de Moisés por la gloria que había en el cuerpo de Moisés. Fue peleado entre el ángel y el diablo. Oiga, qué tremendos hombres de Dios. Oiga, yo creo que muchos más han habido. Amén. Muchos más también han habido. Hombres tremendos de Dios, con la gloria de Dios encima. Oiga, yo creo que esos son los que tienen que levantarse hoy. Hombres y mujeres Amén. Con la gloria de Dios encima. Poderosos en Dios. Poderosos en Dios. Dejemos de ser la iglesia. No quiero decir la palabra que se me vino a la cabeza, pero esa iglesia mediocre. Mediocre, ¿qué ibas a decir? Mediocre. Esa iglesia mediocre, esa iglesia que no se conecta, que no hacemos lo correcto.
que somos supuestamente embajadores de Cristo, pero da vergüenza ser esos embajadores, da pena ser esos embajadores. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Empezar a quebrantar mi voluntad. Quiero ser libre, quebranto mi voluntad. Quiero ser libre, la rompo y dejo que la voluntad que se trace en mi vida sea el Señor. Ay, pero es que la voluntad es algo que el Señor nos dio para hacer lo que queramos. No, la voluntad es para escoger lo correcto. Iglesia morronga, sí señora. Buena, Sandra. Muy bien, muy bien. No podemos ser esa iglesia. Somos la iglesia de Dios. En otras palabras, perdón, lo voy a decir así más exactamente. Si nosotros no somos esa luz del mundo, donde nos paremos, seamos luz, no somos la iglesia del Señor. Somos solamente un grupo de locos, un club chévere que se levantan a cantar y aplaudimos y la pasamos chévere y no sé qué, y hablamos de cosas lindas y vamos a ser bendecidos y nos va a llegar un montón de plata, un camión lleno de dinero. ¡Uy, aleluya, pastor! Eso no sirve de nada. ¿Somos la iglesia de Dios o somos solamente un club? Y si soy la iglesia del Señor, tengo que manifestar poder. Pero eso tiene una responsabilidad. La primera responsabilidad es empezar a bajar mi cabeza y dejar que Dios haga lo que yo tengo, que haga en mi vida y me diga lo que yo tengo que hacer. Amén. Amén. Quebrantando mi voluntad. Y el quebranto viene por 3 cosas. Y póngale muchísimo cuidado a esta, porque en esto sí... los cristianos sí que sufrimos. La primera es por iluminación. ¿Cuál es la iluminación? Que usted tiene 4 de frente, coge la Biblia, la lee y ¡pum! Se le iluminó, se le reveló y lo llevó a la vida práctica. Súper fácil. Amén. Eso es lo que Dios quiere que pase. La segunda por revelación, igualito. Coge la Biblia y se le revela. ¿Alguien más nos la puede dar esa información? O lo que está pasando ahorita, usted no tenía el conocimiento y entonces los pastores le predican y usted, wow, oiga, eso está bueno, viene a su corazón, se le revela, es revelado a su vida y lo lleva a la vida práctica, que es lo que hacemos cada que nos reunimos. Y la última, y es la terriblemente que no nos gusta y que ojalá y no pasara en ninguno, porque no debiéramos pasar por ahí, por trituración. Es cierto. Y entonces por trituración es que el Señor le predicó, el Señor le mandó al ángel, el mismo Jesús se le presentó en el cuarto y usted sigue siendo terco como una mula, haciendo lo que se le da la gana. Perdón por mis palabras, discúlpenme, me excuso, pero hasta allá no debemos llegar. Y entonces ¿qué pasa? Que el Señor viene y ¡puf! Nos tritura. Y después preguntamos, Señor, ¿por qué en fornicación quedé en embarazo y con el padre de mi hijo me abandona? Y usted estaba en la iglesia, desde chiquita criada en la iglesia, y fue y se acostó con el primero que iba pasando. Y quedó en embarazo y después culpa a Dios. ¿Por qué quedé en embarazo y ahora el padre me abandona? O sea, les estoy dando ejemplos. ¿Por qué me haces esto, Dios? Terminamos culpando a Dios y usted triturado hasta lo sumo por terco. Dice que mi voluntad debe ser rendida delante de Dios, quebrantada, pero también debe ser vaciada. Entonces, rendirla, quebrantarla y vaciarla. Queremos vaciarla, quiere decir que todo lo que hay en nosotros ya no debe estar ahí. Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Debo quitarme yo y dejar que el Señor opere. Debo vaciarla, sacarlo esto. Y por eso la liberación, por eso este tiempo de liberación vamos a vaciar lo que está ahí. Vamos a desocupar lo que está ahí en nuestra mente, en nuestra conciencia, en nuestra inconsciencia, en todo lo que está ahí en nuestra voluntad. La vamos a vaciar hoy para que la gloria de Dios descienda sobre nosotros y seamos transformados. Cuando esto ocurre, podemos decir lo que dijo Pablo, podemos decir lo que decían los discípulos, ya no vivo yo. Podemos decir lo que dijo Juan, es necesario que Él crezca y yo mengüe. Amén. Podemos decirlo y podemos entrar en un nuevo mover de Dios. Creo que el nuevo mover de Dios va a tocar toda nuestra vida, pero en especial nuestra voluntad. Esa voluntad que es tan dura, tan terca, esa manera de pensar que no nos ha dejado avanzar. Amén. Tenemos también que tocar el tema de las emociones. Y vamos a hablar muy fuerte de las emociones. Tú y yo debemos ser transformados en el momento de nuestras emociones, en el órgano, digámoslo así, que las emociones son un órgano del alma.
ese órgano, ese organismo que está allí debe ser transformado, debe ser quebrantado, y vamos a trabajarlo durante estos días también muy fuerte, porque la voluntad se liga mucho a las emociones. A veces tomamos las decisiones y nos movemos por las emociones, por la emotividad. Eso se llama tomar decisiones con el estómago y no con la mente, no con lo que Dios nos ha dado para tomar decisiones. También vamos a trabajar muy fuerte. La realidad de las emociones es que las emociones siempre han controlado al ser humano, siempre lo han controlado, pero todavía no hemos sido capaces de controlarlas. Y un hombre y una mujer nacido de nuevo controla sus emociones, porque su carácter crece y su temperamento mengua. Para la noche, recuerden que estamos en Peniel. ¿Qué es el Peniel? Me encontré cara a cara con Dios y salí. Y fue librada mi alma. Salí victorioso y fui Salí victorioso y fue librada mi alma. Amén, amén. Esta noche vamos a continuar con el tema. Ya hasta aquí hemos trabajado la introducción. Esta noche vamos a trabajar la parte de las emociones. Entonces, por favor, no se lo pierda. Si quiere que alguien escuche esta y es de bendición para su vida y escuche estas enseñanzas, compártala, convóquenlos para las 7 de la noche. Vamos a continuar el en vivo a las 7 de la noche y va a ser un tiempo bonito. Recuerden que estamos en Peniel, jueves, viernes, sábado y domingo. Los 4 días vamos a trabajar libertad y sanidad. Sanidad, sanidad interior y libertad emocional espiritual, del alma espiritual en todos los aspectos. Mis amores, este es un tiempo de liberación. Este bendito tiempo de, como le llaman normalmente, de Semana Santa, wow, es una puerta gigantesca para la libertad. Y en esa puerta entramos y entramos de cabeza. El decreto fue dado, ya estamos adentro, estamos en ese proceso. Y usted simplemente reciba, salga libre esta semana. Esta semana le marca su vida, le parte su vida en dos. Llevamos una etapa de cristianismo hasta un punto, pero a partir de acá nos potencializamos, nos levantamos, aleluya, nos remontamos y lo que salen de las 4 paredes en las que fuimos metidos de nuestros hogares es poder para que la manifestación de los hijos de Dios sea vista afuera. Ahora sí, cuando salgamos de aquí, el poder de Dios y de la iglesia será manifiesta en las calles, afuera, en los que tanto necesitan. Amén. Vamos a compartir la cena del Señor. Recuerden que siempre la vamos a tener lista. Esto no lo vamos a dejar de hacer. Fue una directriz del cielo. Y durante que estemos acá, y ojalá, mis amores lindos, coja usted la buena costumbre todos los días de celebrar la cena del Señor en sus hogares y en familia. Porque esto es vida. Vida es para nosotros. Amén. Libro de Juan, capítulo 6. Verso 50, este es el pan que descendió del cielo para quien coma de él no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y ciertamente el pan que yo daré por la vida del mundo es mi carne. Señor, hoy, Señor, participamos, Señor, de tu carne y de tu sangre, Señor. Amén, Señor. El pan que nos das, Señor, para la vida del mundo. El pan que nos das, Señor Dios, para poder entender que tú, Señor, eres el sacrificio supremo y que por ti, Señor, nuestros pecados fueron perdonados, que por ti, Señor, nuestro corazón fue limpiado, que por ti, Señor, nuestro destino es un destino de bendición, de salvación, de victoria. Gracias, mi Dios. Gracias, papito. Te amamos, Señor, y te glorificamos hoy en el nombre de Jesús. Gracias por permitirnos participar de la cena, por invitarnos a tan especial y santo momento delante de ti. Amén. Participemos de la cena. Gloria a Dios. Les bendecimos. Esperamos que hoy empezamos un tiempo de liberación poderoso para nosotros, para nuestras casas, para nuestros hijos. Entrando en ese decreto, entramos a la puerta de la Pascua. Entramos a la bendición y la restauración de nuestras casas, a la liberación de ese tiempo nuevo. Yo digo que un tiempo nuevo viene, el mejor tiempo de nuestras vidas en este momento, en el nombre de Jesús.
Para todos aquellos que han colocado sus ofrendas en ese alfolí que se determinó que fuera esa cuenta en Bancolombia, de verdad que los bendecimos. Amén. Con toda bendición, que haya una multiplicación sobrenatural en sus vidas, que ahora más que nunca vean manifiesta la mano poderosa de Dios en multiplicación extraordinaria, que lo que está escrito en Malaquías sea cumplido sobre ustedes, las compuertas de los cielos sean abiertas, que haya un derramamiento sobrenatural económico, y no solo económico, lo primero es espiritual, pero económicamente el cielo se abra sobre sus vidas, que reprenda por ustedes al devorador, como dice la palabra, y hagan de ustedes una nación rica y poderosa en el nombre de Jesús. Los bendecimos con toda bendición, ha sido una bendición, ya han sido ustedes canal de bendición para otros. Bendito sea Dios por eso, y ustedes jamás, los que han depositado, los que han puesto su granito de arena para llevar un mercado a otros, nunca faltará alimento en su casa, ni sus hijos faltarán por comida, en el nombre de Jesús, y ustedes lo verán y testificarán de eso. En el nombre de Jesús lo declaro y lo digo como profeta de Dios, como sierva del Dios Altísimo. Y la verdad, mis amores lindos, que estoy muy agradecida con Dios. Hoy vamos a entregar otros mercados con la ayuda de Dios, y va a ser un tiempo bien bonito. Amén, porque el Señor es maravilloso. Dios es